si el feto que estaba dentro del saco amniótico no sufrió ningún evento que generara sufrimiento fetal agudo o alguna otra enfermedad. Todo esto influye en cómo se va a desarrollar el crecimiento e incluso un ambiente intrauterino específico puede llegar a influir en todo el proceso de crecimiento hasta la etapa adulta. La mayoría de los bebés y niños sanos van a crecer de una manera predecible, siguiendo un patrón típico de progresión en peso, longitud y perímetro cefálico. Y la verdad es que el crecimiento humano normal es pulsátil. Y en la medida que ustedes tengan la oportunidad más adelante de poder supervisar el crecimiento de una niña o un niño, se van a dar cuenta de que van a observar que hay periodos de rápido crecimiento, que son lo que uno cotidianamente llama tirones que se pegan los niños o niñas. Y entre medio también periodos donde no hay un crecimiento medible o que está creciendo un poco. Y eso puede incluso darse dentro de un crecimiento normal, siempre y cuando hayan algunos mínimos de crecimiento que se están respetando, que vamos a ver más adelante, como velocidad del crecimiento y ciertos indicadores de crecimiento que deberían estar dentro de parámetros normales. ¿Qué quiere con pulsátil? Con pulsátil, que no es que el crecimiento, digamos, sea continuamente progresivo a lo largo de la vida de una niña o un niño. ¿A qué me refiero? Que la niña o el niño, mientras vaya avanzando su edad, un año, un mes, un año, 2 meses, un año, 3 meses, puede que entre estos días hayan periodos, semanas o meses, que esté creciendo mucho, y luego no va a crecer tanto, y luego va a volver a crecer alto, y luego se va a mantener un ratito. No es que cada día, si cada día está creciendo medio centímetro, entonces en 20 días va a crecer un centímetro, no es tan así. Pulsátil porque van a haber momentos donde va a estar creciendo y de una manera significativa y está observable, y en otros donde el crecimiento no va a ser tan evidente. Incluso el crecimiento estacional, pues se han descrito que en general se observan mayores velocidades de crecimiento durante los meses de primavera y verano. Así que hay varios factores, tanto internos como externos, que influyen en este proceso. La velocidad del crecimiento, ¿a qué nos referimos con esto? Nos referimos a los cambios que observamos en el peso, la altura a lo largo del tiempo. Y la verdad es que la velocidad del crecimiento, la velocidad con la que crece una niña o un niño, es el indicador de crecimiento más sensible para establecer si el crecimiento se está dando en un contexto de normalidad o si están ocurriendo procesos anormales. Y es mucho mejor que evaluar a un niño solamente a partir de una medición en un momento del peso o la altura. Y de hecho los puntos de crecimiento actuales siempre ojalá que ustedes lo hagan de compararlos con puntos de crecimiento anteriores, porque así solamente es como uno puede observar y establecer objetivamente la velocidad del crecimiento. Incluso el relato, la verdad, en estos casos no es tan confiable. Así como que le digan, no, creció 5 centímetros, 3 centímetros, ganó tanto peso, bajó tanto de peso. En general, el relato en este tipo de evaluaciones suele ser muy confundido. Así que siempre hay que hacer el esfuerzo por documentar la evidencia y documentar las mediciones de crecimiento. Y hay algunas cosas, como les dije, son patrones de crecimiento predecibles, y hay algunas cosas que se han observado que siempre han pasado en los crecimientos de los niños y niñas sanos, que existen los hitos del crecimiento. Por ejemplo, en el peso hay algunas reglas generales que se suelen respetar la gran mayoría de las veces, casi todas las veces, en el caso de recién nacidos de término, que no están sufriendo de procesos de enfermedad aguda y que van creciendo con condiciones adecuadas y con una alimentación adecuada. ¿Y cuáles son estos hitos que se suelen repetir en este grupo de niñas y niños sanos? Los recién nacidos de término suelen perder hasta el 10% de su peso de nacimiento en los primeros días, pero es esperable y es un buen indicador de crecimiento que lo recuperen entre los 10 y 14 días de vida intrauterina. Si ya a las 2 semanas no ha recuperado el peso un recién nacido, que por ejemplo nació pesando 3.500 gramos, pasaron 3-4 días y ya estaba pesando 3.350, luego 3.200, la verdad es que no es alarmante, es algo esperable, pero si lleva 2 semanas y todavía no ha vuelto a los 3.500 gramos con los que nació, eso ya requiere una evaluación médica. Hay que ver que esta falta de ganancia de peso no se debe a algún proceso de enfermedad. La gran mayoría de las veces se va a deber a conductas de hipoalimentación, es decir, que la alimentación no está siendo tan efectiva. De ahí, en general, en nuestro sistema de salud existen algunas prestaciones como las clínicas de lactancia y
y las asesorías nutricionales que se le dan a la madre para mejorar la alimentación y el acople de su hijo o hija para esta alimentación. Muy pocas veces es por enfermedad, pero cuando lo es, hay que buscarla, hay que detectarla. Esta es una manera de usar el crecimiento, por decirlo así, como una señal de alarma de que algo pudiera estar ocurriendo en el niño o niña que puede ser anormal. Y esto se aplica para el resto de los hijos. A los 4 meses, por ejemplo, por regla, suele duplicarse el peso de nacimiento, que al primer año uno esperaría que el niño o la niña ya haya triplicado su peso de nacimiento. Aquí tenemos una tabla que muestra las ganancias de peso estimadas en distintos periodos de vida y rápidamente nos podemos dar cuenta que durante el primer periodo de vida de una niña o niño son las primeras semanas donde va a haber la mayor ganancia de peso y por ende uno puede ser que hay un proceso de crecimiento importante en magnitud. Del parto a los 3 meses, la ganancia de peso estimada es 30 gramos al día, de los 3 meses a los 6 meses 20 gramos al día, de los 6 a 12 meses 10 gramos al día y ya desde los 2 años hasta la pubertad más o menos se estima que debería estar ganando 2 kilos cada año el o la joven. Y la verdad es que también hay algunos efectos descritos sobre el crecimiento que tienen los distintos métodos de alimentación. Y en general, en los recién nacidos y lactantes, los métodos de alimentación que se suelen observar, al menos hasta los 6 meses de edad, es un recién nacido lactante que se alimenta de lactancia materna exclusiva, eso significa LME, es decir, que solamente se alimenta de la leche materna que le está proveyendo su madre, o a partir de fórmula láctea, que son las fórmulas que se preparan en mamaderas, en biberón y que se les da a los lactantes recién nacidos para, digamos, cubrir los requerimientos nutricionales que la leche materna en otras condiciones se le había dado. O, alternativamente, una mezcla de las dos, que es leche materna con fórmula láctea. Y la verdad es que aquellos recién nacidos y lactantes que son alimentados con lactancia materna exclusiva suelen tener ganancias de peso relativamente más rápidas durante los primeros 3 o 4 meses. Y ya entre los 12 y 24 meses de edad, el peso entre los alimentados por lactancia materna exclusiva y fórmula láctea exclusiva se asemeja. También se han descrito historias de longitud y talla. En promedio, al nacer, la longitud suele ser de 50 centímetros. Y entre los 24 y 30 meses de edad, ya el infante alcanza la primera mitad de lo que va a ser su talla adulta. ¿Cierto? Es decir, si va a terminar midiendo 1,60 m, ya por esa edad debe estar midiendo unos 80 centímetros. ¿Cierto? Y la talla suele ser el doble a la del nacimiento a los 4 años aproximadamente. Ese es otro hito importante. Es decir, si decimos que la longitud promedio va a ser 50 centímetros y vemos a un niño de 100 centímetros y no sabemos su edad, rápidamente podríamos decir que debe estar cerquita de los 4 años. Ahora, algo que también es bastante común es que en general la velocidad de crecimiento de la talla suele desacelerarse un poquito antes del estirón puberal, que esto ya se da en la etapa, dentro de lo que es la etapa de la pubertad. En las niñas suele comenzar más o menos hoy en día a los 10 años y medio, con más o menos 2 años de diferencia hacia abajo y hacia arriba, y en los niños es un poquito más atrasado el inicio de la pubertad respecto a las niñas, más o menos a los 11 años y medio, más o menos 2 años hacia arriba y hacia abajo. Y aquí hay una pequeña figura para recordarnos de la velocidad de crecimiento estimadas, aproximadas, que suelen haber entre estos distintos periodos, pero que son variables. Y de hecho en la vida real siempre vamos a observar algunas variaciones, pero estas son tendencias generales. En general nunca deberían haber desviaciones tan extremas de esta tendencia entre niñas y niños sanos. Cambios de percentiles de crecimiento. Esto va a quedar mucho más claro cuando veamos más adelante lo que son las curvas de crecimiento. Las niñas y niños, a la medida que van creciendo, van a instalarse en un carril de crecimiento. Es decir, ¿se acuerdan cuando yo les comenté de que los recién nacidos, para evaluar su peso al nacer y correlacionarlo con su edad gestacional, habían gráficas, ya hablamos de este chiquitito está pesando en el percentil 3 para las 38 semanas, este en el percentil 10 para las 38 semanas, ¿cierto? Que finalmente es donde se ubica él en la distribución de todos los recién nacidos de 38 semanas, su peso dentro de esta curva de normalidad. Lo mismo se hace con cada edad y con cada
Y en general, más o menos después de los 2 años de edad, las niñas y niños alcanzan su percentil de crecimiento que van a mantener hasta su etapa adulta. Y más o menos ya uno puede predecir desde esa etapa cuánto van a llegar a crecer, cuánto van a llegar a pesar y cuánto pueden llegar a medir incluso en altura. Y más adelante incluso le puede enseñar unos métodos para poder estimar cuánto podría llegar a crecer una niña o un niño sano. Pero los niños y niñas también suelen sufrir cambios en sus percentiles de crecimiento. Y por eso pasa que a veces vemos familias donde los hijos y la hija, la verdad es que superaron en altura a los papás o incluso no los alcanzaron. Es algo que pasa. Y se debe tanto a factores internos como externos, factores genéticos, factores medioambientales, conductas de alimentación, muchos factores hicieron. Y en general, el 66% de los lactantes sanos van a cambiar significativamente su percentil de longitud, esto en altura, durante los primeros años. 33% va a cruzar una línea de percentil significativo, 25% 2 líneas de percentil significativo y aproximadamente un 10% va a cruzar 3 líneas de percentil significativo. ¿Cuáles son los percentiles significativos? Son los siguientes, que están en las notas de esta diapositiva para que los lean. El percentil 10, el percentil 25, el percentil 50, el 75 y el 90. Y esto va a quedar más claro cuando veamos las curvas, porque esos percentiles están graficados. Las vamos a ver enseguida. Y aquí están las ganancias estimadas de longitud o talla. Yo hablo de longitud o talla porque cuando uno mide la estatura de una guaguita que todavía no puede ni pedestar o mantenerse en pie, eso se mide con algo que se llama un infantómetro, que es como un tallímetro, pero en vez de estar de pie, está acostado. Y la longitud, si por ejemplo uno midiera a un niño y le midiera su longitud, y este niño ya se puede poner de pie, luego yo le mido la talla siempre va a ser un poquitito menos que la longitud, porque cuando está de pie el niño o la niña, la compresión axial de las estructuras blandas le hacen perder como entre medio a 1 centímetro, así que la longitud es un poquitito más larga que la talla en general. Cuando uno habla de una talla que se midió, perdón, de una estatura que se midió por un niño acostado en un infantómetro, se habla de longitud. Y cuando se dice un tallímetro, que es el instrumento para medir la estatura cuando se hace de pie, eso se llama talla. Y bueno, aquí nuevamente están las ganancias de longitud o talla estimadas por periodo. Y nuevamente, si vamos a los primeros periodos, aquí están las mayores velocidades de crecimiento de estatura, ¿cierto? 2,5 centímetros en un mes, 6 meses, es decir, si sacamos la cuenta en 6 meses, 5, 10, 15 centímetros en medio año es lo que se crece en este periodo. Harto, bastante. Y hay algunas variantes normales, sobre todo cuando uno evalúa a niñas o niños que tienen una talla baja y bastante más baja de lo que uno esperaría para las referencias poblacionales. Pero la verdad es que la mayoría de las veces que uno observa a estas niñas o niños, esto se da por variantes normales, es decir, no por procesos de enfermedad, sino simplemente una desviación de la normalidad que no involucra una enfermedad. Y estas variantes normales son estas dos las más típicas: la talla baja familiar y el retraso constitucional del crecimiento, que son dos variantes que ocurren por distintas razones. Hay distintos procesos dentro del cuerpo que generan estas dos variantes, que se ven, digamos, de la misma manera en el paciente, porque el paciente va a ser alguien con talla baja simplemente. Pero la razón de por qué tiene la talla baja entre estas dos causas es distinta. Y aquí hay alguna tabla de causas para comparar ambas entidades. Sí. El retraso constitucional del crecimiento es una de las dos causas más comunes de por qué uno suele observar talla baja en una niña o niño, que después puede terminar siendo un adulto con talla baja. En el caso del retraso constitucional del crecimiento, sí. Hay algunas características que lo diferencian de la talla baja familiar, pero para explicárselo rápidamente. La talla baja familiar implica que hay factores genéticos importantes que están provocando que este niño o niña y sus papás, cuando son niños y cuando son adultos, la verdad es que en todas estas etapas del siglo vital son chicos, son bajos. Son papás bajos y niños bajos. Y niños que crecen para ser adultos bajos. Y el retraso constitucional del crecimiento, aquí es distinto. Este es como el niño que es bajito, pero los papás son de altura promedio y los papás están preocupados: mi hijo no está creciendo, ¿qué le pasa? Se está quedando chico. Pero en verdad lo que pasa es que su velocidad del crecimiento simplemente se atrasó el momento en que está alcanzando el pic máximo.
Y en un momento va a recuperarse la velocidad del crecimiento y va a alcanzar la altura de los papás. ¿Ya? En términos observables externos o fenotípicos, esas son estas entidades. Las razones por las que pasan son bien complejas, hay varios factores genéticos que en verdad no hay motivo de revisarlo aquí, pero sí es importante saber de que estas son dos causas principales de por qué observamos talla baja en pacientes y que además son benignas, pero vale la pena identificarlas. ¿Por qué? Para saber que efectivamente es por una variante normal que estamos observando la talla baja en el paciente y no por un proceso de enfermedad, y también para poder entregar educación y tranquilizar a la familia y adecuar su expectativa. La verdad es que si estamos frente a un caso de alta sospecha de talla baja familiar, hay que preparar a los papás y decirles, miren, ¿sabes qué? Probablemente su hijo ahora está bajo y va a crecer y también va a ser bajo cuando adulto, porque hay factores genéticos que vienen heredados de la familia, no es culpa de ustedes tampoco, porque ustedes igual lo heredaron, por ejemplo. Y en el caso del retraso constitucional del crecimiento, aquí es distinto. Nada, hay que tener un poquito más de paciencia. El chiquitito está creciendo más lento de lo esperable para alguien de su edad, pero en algún momento va a recuperar su crecimiento. Y eso también se da por factores genéticos, y aquí hay algunos medioambientales, sí, en el retraso constitucional del crecimiento. Y ahora con la tabla que nos voy a mostrar a continuación, vamos a ver un poquitito cómo diferenciar estas dos entidades. Y aquí está. Si comparamos ambos casos, talla baja familiar y retraso constitucional, una tabla comparativa. La talla parental en estos casos, en la talla baja familiar, va a haber uno o ambos padres que son bajos para su edad, es decir, son bajos en relación con el promedio de los adultos de la población donde se encuentran estos. En cambio, en el retraso constitucional del crecimiento, la verdad es que los papás van a ser de altura promedio. La pubertad parental, si los papás se acuerdan, me puedo preguntar más o menos cuándo empezó la pubertad de usted. En general, los que sufrieron talla baja familiar, la pubertad deben ser los tiempos habituales, los tiempos que uno esperaría que inicie la pubertad. En el caso del retraso constitucional del crecimiento, usualmente los papás tuvieron una pubertad atrasada, porque digamos que todos los procesos biológicos se atrasaron en el retraso constitucional del crecimiento. Y ahí, cuando hablamos de una pubertad atrasada, más o menos en las mujeres se habla de una pubertad retrasada cuando parte después de los 13 años, y en los varones cuando parte después de los 14 años. La longitud al nacer. En general, la guaguita va a tener una longitud al nacer normal, promedio 35 centímetros o un poquito más baja, pero no algo que lo catalogue como un chiquitito que tuvo restricción de crecimiento intrauterino o pequeño en la edad gestacional, simplemente como un poquito más bajo del promedio, pero nada como patológico. Y en el caso del retraso constitucional del crecimiento, la longitud al nacer va a ser normal, cerquita de los 35 centímetros. Y el crecimiento en la primera infancia y luego en la segunda infancia, y hacia la pubertad, en la talla baja familiar, va a ser normal, vamos a ver las velocidades de crecimiento esperables, pero luego con un estancamiento en un percentil bajo cuando llega a la edad adulta. Y en el caso del retraso constitucional del crecimiento, vamos a ver un fenómeno que va a quedar claro con un gráfico que vamos a ver después de esto, que es que va a ser una velocidad de crecimiento lento en los primeros años y después va a empezar a repuntar y va a alcanzar un carril de crecimiento que lo pone en un percentil promedio de estatura al infante. La edad ósea. Esto es un concepto importantísimo. Por ejemplo, podemos tener aquí a un niñito enfrente y el niñito puede tener 8 años. Y porque han pasado 8 años desde que nació, ¿cierto? Entonces dice, bueno, tiene 8 años, ¿cierto? Esa es la edad cronológica. Pero igual uno habla de que existe una edad biológica, una edad en la que están madurando sus sistemas de tejidos. Y una manera de estimar esa edad biológica es con la edad ósea. Entre comillas, uno ahí podría decir que está evaluando qué tan viejos o qué tan maduros están los huesos del niño. Y con eso uno sabe estimado, mira, ¿sabes que este niñito tiene 8 años? Pero la edad ósea que tiene, tras evaluar este parámetro, da como unos 5 años. Y quizás por eso es bajito, porque ahora está creciendo lo que debería crecer un niño de 5 años. Y probablemente, como tiene una edad ósea de 5 años, todavía le queda mucha edad biológica por recorrer. Retraso constitucional del crecimiento. ¿Ya? Y el inicio de la pubertad en el paciente en sí, en la talla baja familiar es normal. Vamos a ver los eventos típicamente asociados a la pubertad ocurren en los tiempos normales. Y en el caso del retraso constitucional del crecimiento, se retrasa. El inicio de la pubertad en las mujeres, típicamente, de una manera observable, está dado por el crecimiento del botón mamario.
crecer el botón mamario, uno dice, ya partió la pubertad en esta paciente. Y en los hombres, en general, uno identifica que ya partió la pubertad cuando los testículos ya están midiendo 2,5 centímetros en su diámetro mayor, o ya cuando tienen un volumen más o menos de unos 4 cc. Eso se llama estadio Tanner-Rosa, que vamos a ver más. Y el crecimiento durante la pubertad. Los pacientes con talla baja familiar se observa una velocidad normal baja, y en el retraso constitucional se puede ver que el estirón se está dando más atrasadamente, la velocidad está levemente disminuida. Y la talla adulta, bueno, ahí ya queda confirmado. En la talla baja familiar, el que tiene esta variante queda chico cuando adulto, y el que tuvo retraso constitucional del crecimiento no, alcanzó una altura normal, porque simplemente su edad biológica avanzó un poquitito más lento que su edad cronológica, pero atravesó toda la edad biológica necesaria para pasar por todas las etapas de crecimiento que tenía que recorrer, digamos. ¿Ya? Así se van a diferenciar tanto entidades, y aquí tenemos un pequeño gráfico que nos muestra esto de cómo se vería si nosotros midiéramos el crecimiento de estos pacientes y lo pusiéramos en un gráfico de curvas del crecimiento. Y si se fijan, vamos a ir a esta línea, que es la segunda curva que está graficada aquí de color azul, que es esta, que es una gráfica de retraso constitucional del crecimiento. Nace la guaguita, y aquí podemos ver que la línea amarilla es la mediana de crecimiento, es decir, es la línea amarilla el recorrido normal que el promedio debería ser las niñas y niños en cuanto a altura. Y si se fijan, las guaguitas que van a cursar con un retraso constitucional del crecimiento nacen como el promedio, son guaguitas que uno dice, mira, guaguita sana, guaguita promedio. Pero la medida que va creciendo y va pasando por la lactancia y la etapa preescolar, va disminuyendo la velocidad de crecimiento, y si se fijan, la curva se va aplanando. Y aquí está la continuación del gráfico, y como que cayó de camino, y en verdad como que no está creciendo cerca del promedio, sino que dentro de la normalidad, pero más cerquita de lo que ya sería lo anormalmente bajo. Pero si se fijan, estamos alcanzando ya la pubertad, ¿cachai? Como 15, 16 años, y ahí se pega el estirón y vuelve a la mediana, el retraso constitucional del crecimiento. Y la talla baja familiar, esta es una guaguita que nació chica, creció chica, se mantuvo chica, todo el carril del crecimiento y terminó siendo chica. Ahí está un poquito más graficada estos fenotipos de estas dos variantes normales. La talla proyectada. La talla adulta puede predecirse proyectando el canal de crecimiento actual del niño al valor al que va a tener entre los 18 y 20 años, o calculando la altura media de los padres. Tenemos dos métodos para estimar la talla adulta. Y la talla proyectada, ¿cómo la estimamos? Extrapolamos la talla de los niños o niños mayores de 2 años a través del canal de crecimiento actual hasta la marquita que le correspondería a ese mismo canal de crecimiento a los 18 o 20 años. Esto va a quedar mucho más claro cuando veamos el gráfico que viene a continuación. Y la edad ósea, aquí está un poquito explicado, es mucho mejor que la cronológica para calcular la talla proyectada. ¿Cómo se evalúa la edad ósea? ¿Cómo lo hacemos? Se le pide una radiografía simple de huesos de la mano y de la muñeca al niño o la niña, y vemos la constitución ósea que tienen los huesos de la mano y muñeca, y buscamos, podemos hacer dos cosas. Lo más típico es que uno busca una compilación de fotografías, de muchas radiografías de distintas edades, de dos autores que recopilaron estas fotos, que son Greulich y Pyle. Y yo veo la radiografía del niño o la niña, busco la imagen que más se parezca a este atlas y digo, ya, la radiografía que sacó esta guaguita se parece mucho a la radiografía de mano y muñeca que tienen aquellos niños con edad ósea de 3 años, así que probablemente tiene 3 años esta guaguita, o su edad ósea es de 3 años. Y ahí uno ve si se condice con la cronología. Mira, cronológicamente hace 3 años que nació, sí, está creciendo lo que debería estar creciendo. Y también puede pasar que a veces uno tiene una edad ósea más vieja que la edad cronológica del niño o la niña. Y eso también, eso es muy anormal. Y eso en general siempre debe hablar los médicos, porque hay algo que se llama, hay riesgo de que ocurra algo que se llama pubertad precoz. Y es súper importante intervenir eso, porque si no, ahí se pueden quedar chicos las guaguitas, pero por enfermedad. Y eso, si uno la atiende rápido, uno lo puede corregir, y así no quedan chicos. Ya. Y aquí está. Digamos que sabemos la edad cronológica de una guaguita, ya tiene 6 años la guaguita. Bueno, ya no es tan guaguita si tiene 6 años. Ya es una escolar en esa etapa.
A todos estos temas que escuchan, yo hablo del recién nacido, del lactante, del preescolar, del escolar, del adolescente. Esas son maneras de clasificar a los pacientes pediátricos según su edad. Yo les voy a hacer una tablita con estas definiciones en la plataforma de intranet para que las vean, para que ahora que vamos a hablar de los pacientes pediátricos de distintas etapas de crecimiento, entiendan a qué edad me refiero cuando hablo del recién nacido, por eso ya lo saben, ¿no? Pero cuando hablo del lactante, cuando hablo del preescolar, del adolescente, ahí lo van a revisar cuando vean ese plan. Pero ya aquí tenemos a un escolar que tiene 6 años de edad, y si vemos aquí el puntito rojo, si ven el PPT después cuando lo descargan se va a notar más. Aquí está el puntito rojo, y si vemos en qué percentil está, este percentil que está en el gráfico corresponde al percentil 10. Entonces, como corresponde al percentil 10, ¿cómo sé que corresponde al percentil 10? Porque aquí en esta parte me dice qué percentil corresponde cada línea. Entonces yo sé qué percentil de crecimiento representa cada línea. Este puntito rojo corresponde al percentil 10. Entonces ya yo veo el percentil 10 y digo, mira, estaba creciendo el percentil 10 todo este tiempo, se ha mantenido estable, ya tiene más de 2 años. Entonces si yo quisiera sacar la talla proyectada de este niño, me voy hasta la edad más adulta que tenga el gráfico, 18 o 20 años típicamente suelen tener estos gráficos de crecimiento. Busco la marca que corresponde a la altura para el percentil 10, que es esta. Vemos a cuánta altura corresponde. Corresponde más o menos a 167,5 centímetros. Y ahí yo puedo decir que esa es la talla proyectada en promedio. Pero la verdad es que uno encuentra la talla proyectada y uno tiene que darle un margen de error igual. Porque si no sería fácil y podríamos predecir con exactitud la talla de todos los niños y niñas. Y no estar así, siempre hay alguna diferencia. Y en general uno cuando encuentra esto, la talla proyectada o cuando uno calcula la talla promedio parental, que vamos a ver ese método después, uno a la talla que encuentra le suma 8,5 centímetros arriba y 8,5 centímetros abajo. Y ese rango que uno saca es el potencial genético del niño o la niña, es decir, lo que podría llegar a medir creciendo de una manera normal. Y en este caso 167,5 más 8,5 para arriba y menos 8,5 para abajo es 159 con 176. Así que este chiquitito podría medir entre ese rango. Pero, si queremos ser bien exactos, a ese chiquitito podríamos ahorrar su edad ósea. Aquí volvemos a tirar. Bueno, verdad que otro caso. Este es un chiquitito que tiene una edad cronológica de 10 años. Eso representa el punto A, su edad cronológica. Pero a este chiquitito le pidieron una radiografía de mano muñeca, buscaron a qué imagen ósea correspondía en el atlas de Greulich-Hippail y se dieron cuenta que su edad ósea en verdad era de 8 años. Así que biológicamente ese niño tiene 8 años. Por lo tanto, a sus 8 años biológicos está creciendo en el carril de crecimiento del percentil 25. Por lo tanto, sigo aquí el carril de crecimiento del percentil 25 hasta la última marca que me permita el gráfico y aquí llegamos y si busco cuánto me va a ver el percentil 25 me da 177,5 centímetros. Más o menos 8,5 centímetros sería el potencial genético de este niño. Y ahí yo lo medí con mayor exactitud. Porque si lo hubiera medido con esto, con la cronológica, la verdad es que hubiera quedado como por aquí la talla proyectada. Y no sería, y haría una estimación mucho más imprecisa. Este sería como el mejor método para estimar la talla, con una edad ósea disponible. Pero en general no se hace eso en la práctica clínica rutinaria. Se suele pedir la edad ósea para sacar la talla proyectada, ¿no? En general se pide la edad ósea cuando uno estudia posibles enfermedades en general. Quizás las clínicas, en la medicina particular lo hagan para sacar plata, pero en lo rutinario, en lo ético no se suele hacer. Y la talla parental promedio. Hay fórmulas para niñas y para niños para estimar la talla parental promedio y luego calcular el potencial genético. Y el potencial genético es lo que uno dice que es todo lo que podría crecer esta niña o niño. Y si se dan cuenta, la fórmula para las niñas de la talla parental promedio corresponde a la talla de la madre en centímetros más la talla del padre en centímetros menos 13. Ese 13 viene a sacar lo que sería la diferencia promedio que suele haber entre hombres y mujeres en las distintas poblaciones. Y se promedia
Y así se saca la talla parental promedio en las niñas. Y en los niños se hace algo muy similar, pero lo que se sustrae. Ah, perdón, aquí me equivoqué. Lo voy a corregir. Aquí debería ser más, no debería ser menos. Vamos a corregirlo aquí. Vamos a corregirlo enseguida. Ahí lo voy a resubir en la plataforma, porque creo que lo subí con esa otra máquina. Ya, ahí sí. Y para los niños es muy similar. La talla de la madre en centímetros, que se le suman 13 centímetros, más la talla del padre en centímetros, lo cual se promedia. Y luego una talla parental promedio se le suma y se le resta 8,5 centímetros para sacar un valor mínimo y un máximo que nos van a dar un rango, y ese rango va a corresponder al potencial genético. Todo lo que podría crecer ese niño o niña que crezca de manera normal. Y para crecer de manera normal tiene que existir las condiciones para un crecimiento normal. Bien alimentado, sin enfermedades agudas graves, sin enfermedades genéticas, sin malformaciones congénitas mayores, etc. Y el perímetro cefálico es otro parámetro que se evalúa para evaluar el crecimiento. Bueno, cuando hablamos de los recién nacidos ya dijimos cómo es que se medía, ¿cierto? Se pasa una winch extensible sobre la cociliar hasta la prominencia occipital, y ahí se saca el perímetro cefálico. Y en general promedio nacer en 35 centímetros. Suele ser 1 o 2 centímetros más grande que el perímetro torácico al nacer. Aumenta más o menos 1 centímetro cada mes durante el primer año, el crecimiento más rápido durante los primeros 6 meses. Ganan los chiquititos 2 centímetros en el primer mes, y en los primeros 4 meses, si los sumamos, serían como 6 centímetros aproximadamente. Algunos hitos relacionados con el perímetro cefálico es que el cerebro duplica su peso entre los 4 y 6 meses y lo triplica el primer año. Y ya la mayor parte de la cabeza ya creció para los 4 años. Ahí ya creció más o menos la cabeza definitiva. Todavía va a crecer un poquito más, pero la gran parte ya está casi desplazada. Ahora hablemos de la evaluación del crecimiento ya propiamente tal. La evaluación del crecimiento se va a centrar en las características históricas relacionadas con el crecimiento, la medición precisa de los parámetros del crecimiento, la determinación de los percentiles de crecimiento para la edad y el sexo, y la evaluación de la trayectoria del crecimiento. En Chile existe un documento técnico que son los patrones de crecimiento, que es un documento técnico que gobierna la interpretación de los indicadores de crecimiento que calculamos para los pacientes pediátricos y que nos da orientaciones de cómo llegar a sus cálculos. Yo extraje lo más relevante, lo que quiero que ustedes aprendan de este documento, que pueden buscar, está en internet como lectura complementaria, pero lo que yo quiero que ustedes sepan ya está traído en esta presentación. La evaluación del crecimiento igual involucra que hay que hablar un poquito con los papás, así que hay que preguntarle algunas cosas. Sobre todo, recolectar el peso, la longitud y perímetro cefálico o circunferencia craneana, lo mismo, son sinónimos, al nacer. En general en Chile ya eso, en un chiquitito que nació en un hospital, queda todo anotado en el cuaderno de pacientes del infante. Así que en general uno le pide el cuaderno a los papás y uno ve qué fue lo que se anotaron ahí con los papás. Algunos se acuerdan bien, otros inventan las cifras, otros dicen no, ya no me acuerdo. Así que en general eso más que preguntarle, uno lo rescata del cuaderno. Uno también debería preguntar por antecedentes prenatales, por antecedentes mórbidos del paciente que estamos hablando, se ha hospitalizado, se ha enfermado, antecedentes dietéticos, con qué se está alimentando, cómo se está alimentando, está teniendo una buena ganancia de peso y de altura a lo largo de lo que ya lleva de vida. Antecedentes del desarrollo y crecimiento, si tiene síntomas, si tiene malestares, y una historia familiar que sobre todo se concentra en las tallas paternas, en los patrones de crecimiento paternos y los inicios de pubertad de la madre y el padre. ¿Cuándo medimos los distintos parámetros que este documento de parámetros de crecimiento recomienda que se evalúen en las atenciones rutinarias de las niñas y niños? El peso debe evaluarse en cada control de rutina, al igual que la longitud de la talla. El perímetro cefálico se recomienda medirlo desde el parto hasta los 3 años, y el perímetro de cintura, que es un parámetro que por sobre todo permite discriminar la presencia de obesidad abdominal desde los 5 años en adelante. Y estos son los indicadores de crecimiento que calculamos con estas mediciones y con los que podemos establecer cómo está el estado nutricional del paciente que estamos hablando. El peso edad, la talla edad, el peso talla,
el perímetro cefálico para la edad, el índice de masa corporal para la edad y el perímetro de cintura para la edad. Para recordarles nomás, porque yo sé que usted ya lo sabía, pero el índice de masa corporal es una unidad de medida que se expresa en kilos por metro cuadrado, o sea, kilos dividido en metro cuadrado, que más que nada para saber cuál es la calificación nutricional en general de los adultos. Y como vamos a ver a continuación, desde los escolares y los adolescentes también los vamos a ocupar. Es que nos permite saber si una persona está en normopeso, sobrepeso o en obesidad. Y en algunos casos a veces todavía encontramos personas que están en situaciones de bajo peso. Las curvas de crecimiento, que ya vimos algunas antes, pero que las vuelvo a mencionar porque las curvas de crecimiento son expresiones gráficas del crecimiento y son los instrumentos de evaluación básicos o esenciales con los que vamos a evaluar el crecimiento de los pacientes pediátricos. Hay dos grandes compendios de curvas de crecimiento que se utilizan, al menos en el mundo occidental, no investigados en el mundo oriental, en Rusia, en China, se usarán estas mismas, pero al menos en el mundo occidental estas son las que la llevan, digamos, que son las curvas de crecimiento de la CDC, que es el Centro Preventivo de Enfermedades de los Estados Unidos, que tiene unas curvas, pero la verdad esas curvas no las usamos acá en Chile. En algún momento creo que algunas profesionales lo usaban cuando no estaba como acordado, convenido que íbamos a usar aquí en Chile. Pero en general esas curvas se usan en Estados Unidos y en algunos países que les gusta usar esas curvas. En Chile usamos las curvas de crecimiento que nos ha aportado la Organización Mundial de la Salud. Y esas son curvas de crecimiento que abarcan desde los 0 años hasta los 19 años. Y aquí les traje las imágenes de las curvas de crecimiento que van a encontrar en los cuadernos de salud infantil que se entregan en el programa Salud de la Infancia aquí en Chile, que uno le pide ahí a los papás que se los traigan en cada control para uno ir buscando los antecedentes del niño o la niña y también para ir marcando y anotando en estas curvas con un puntito, con una X, las distintas mediciones que les vamos a hacer. Porque es mucho más fácil evaluar el crecimiento cuando uno ve la trayectoria del crecimiento, es decir, cuando uno ve la recta con la que está creciendo un niño, que con solamente ver un punto en un momento. Así que es súper importante, ya lo que todos deberíamos hacer en los controles, porque este cuadernito va a pasar por distintos profesionales de la salud y todos en cada momento deberíamos marcar para aportar a la creación de esta recta, que va a ayudar mucho a entender cómo está creciendo el niño o niña y si va a requerir alguna acción adicional si es que encontramos un proceso anormal. Y la curva que estamos viendo en estos momentos es la curva del peso por edad para niñas desde los 0 a los 2 años. Y si se fijan, aquí están graficados algunos percentiles significativos. Acá a la derecha pueden ver que dice que la negra corresponde a la mediana, que ese es el percentil 50. Que están las curvas que representan más y menos una desviación estándar respecto a la mediana. Que eso es el percentil 75 y 25 respectivamente. Y las curvas que están alejadas 2 y menos 2 desviación estándar de la mediana, que eso suele representar los percentiles 90 y 10. Esos son percentiles significativos. Hay más percentiles significativos, pero para efectos de la evaluación práctica que se hace en la atención de salud real, estos son los que más se utilizan y los que más ayudan o facilitan la toma de decisiones clínicas. Y aquí hay otra gráfica, esta es la de longitud por edad para niñas de los 0 a 2 años. Esta es la curva de peso por longitud para niñas desde de 0 a 2 años. El perímetro cefálico. Y el perímetro cefálico tiene una salvedad de cómo se registra, que se la voy a explicar. Por ejemplo, yo medí la cabecita de una niña y midió 40 centímetros. ¿Ya? Entonces, ¿qué haría alguien intuitivamente? Bueno, busco por eso cronológica, digamos, ya ver, digamos que 4 meses es la edad de la niña. Entonces, 40 centímetros, ¿cierto? Busco los 4 meses, están aquí. Busco la intersección, está acá. Esto se encuentra entre la mediana y menos una desviación estándar. Eso uno lo llama normal o mediana. ¿Cómo interpretar esto? Lo vamos a revisar bien en detalle más adelante. Yo solamente quiero explicar esta salvedad que tiene la evaluación del perímetro cefálico. ¿Tiene edad cronológica en 4 meses? Perfecto. Aquí uno intuitivamente diría, aquí debería marcar la estrellita o la X o el puntito, ¿cierto? Pero hay que hacer una corroboración antes.
Ah, ya bueno. Tiene 4 meses de edad cronológica la niñita a la que le medí la cabeza, que mide 40 centímetros, pero ¿cuál es su talla? Digamos que. A ver, para hacer el ejemplo. Digamos que mide 60 centímetros de altura y tiene 4 meses de edad cronológica. En verdad, uno para evaluar el perímetro cefálico, uno tiene que ajustar la edad del gráfico por la talla del paciente. ¿A qué me refiero con esto? Busco la talla de esta niñita, que era 60 centímetros, como les dije, ¿cierto? Hay que ir al gráfico de la longitud por edad. 60 centímetros dijimos que medía, ¿cierto? Buscamos los 60 centímetros y buscamos a qué edad cae esta altura con la mediana. Entonces 60 centímetros, la mediana está por aquí y bajo. Ah, 1060 centímetros y esa es la mediana para las niñitas de 3 meses. Por lo tanto, yo vuelvo después de esta corroboración al gráfico perímetro cefálico y los 40 centímetros los marco aquí. La intersección de 3 meses de edad cronológica, los 40 centímetros de la cabecita que le medí. Esto solo se hace con el perímetro cefálico, que es ajustar la medición del perímetro cefálico por la longitud o la talla del paciente según la mediana para la estatura que tiene. Aquí más gráfico, el peso por edad de los 2 a 5 años, la talla por edad de los 2 a 5 años, el peso por la talla de los 2 a 5 años, el peso por edad de los 5 a 10 años, la talla por la edad de los 5 a 19 años y el IMC por edad de los 5 y 1 mes a 19 años. Y si se fijan, en el gráfico del IMC hay una curvita más, que esto solamente lo tiene las curvas de crecimiento que evalúan el indicador del IMC edad, que es la curva de los más 3 de desviación estándar, que eso en términos de percentiles corresponde al percentil 97. ¿Y por qué? Porque hay una clasificación más en estado nutricional cuando se evalúa el IMC edad en las niñas y niños, que es la obesidad severa. Y la obesidad severa es todos los chiquititos que caen por sobre esta línea, es decir, por sobre las más 3 desviaciones estándar. Ya vamos a ver a qué corresponde caer en cada una de estas áreas, lo vamos a ver enseguida. Solamente les quería mostrar los gráficos para que los conocieran y ya sepan a qué me refiero cuando hablo de curvas de crecimiento. También para efectos de crecimiento hay un paso súper importante que hay que hacer antes, que es corregir la edad. No es lo mismo evaluar el crecimiento de un recién nacido de término que de un prematuro. Y también no todos los prematuros son iguales, porque hay prematuros de 36 semanas y hay prematuros de 26 semanas. Por lo tanto, para evaluar el crecimiento de niñas y niños prematuros, utilizamos la edad corregida por tiempo establecido. En los casos de los prematuros tardíos y moderados, ¿alguien se acuerda hasta cuánto era el prematuro moderado? ¿Cuánto? 34, 36, 34 más 1 y 36 semanas, creo. A ver, desde las 32 semanas hasta las 33 más 6. El prematuro es moderado. Y el tardío desde las 34 más 0 hasta el 36 más 6. En los prematuros tardíos y moderados se corrige la edad hasta los 12 meses de edad corregida. Y en los muy prematuros y prematuros extremos la corregimos hasta los 24 meses de edad corregida. ¿Y cómo se calcula la edad corregida? Con esta fórmula, que está aquí abajo. Tomamos la edad cronológica y le restamos la diferencia que hay entre 40 semanas y la edad gestacional que tuvo el recién nacido. Es decir, si el recién nacido tuvo 28 semanas de edad gestacional al momento de nacer, la diferencia es 12 semanas, ¿cierto? Por lo tanto, sacamos la edad cronológica, le quitamos 12 semanas y eso se va a corregir. Por ejemplo, si nació la guaguita y la estamos evaluando, ¿cierto? Y ya tiene 12 semanas de edad cronológica y nació a las 28 semanas de edad gestacional, a esas 12 semanas les quito 12, por lo tanto la edad corregida, ¿cuánto será? 0. Por lo tanto, cuando yo uso los curvas de crecimiento, tengo que usar la referencia de la edad 0 para hacer los cálculos de crecimiento de esa guaguita. Es como que ahí hubiera nacido. ¿Sí?
Y hay algunas reglas de aproximación que se utilizan para niñas y niños menores de 5 años, que son las siguientes. Porque los gráficos que están en los cuadernitos no tienen tantas marquitas en el eje de la X. No tienen, por ejemplo, 5 meses, 5 años, un mes, perdón, no tienen 2 años, un mes, un día, 2 años, un mes, 2 días, no, es como 2 años, 3 meses, 2 años, 6 meses, 2 años, 9 meses. Por lo tanto, para que nos calcen las marquitas que se en el gráfico, el documento de patrones de crecimiento nos recomienda las siguientes aproximaciones. Vamos a sacar aquí el puntero. Para aquellos que tienen un mes cumplido y entre 1 a 15 días, esa se va a aproximar al mes cumplido. Y aquí tenemos un ejemplo para entenderlo al tiro. Si tiene una edad real de 5 meses y 15 días, eso lo aproximamos a 5 meses. Y en el gráfico utilizamos la marquita de los 5 meses. Si tiene un año y un mes cumplido con 1 a 15 días, eso se aproxima al año al mes cumplido. Y aquí tenemos un ejemplo para entenderlo. 3 años, 4 meses, 15 días, esto lo aproximamos a 3 años, 4 meses. Si tiene un mes cumplido más entre 16 a 29 días, lo aproximamos al mes siguiente. Por lo tanto, si tiene una edad real de 5 meses y 16 días, se aproxima a 6 meses en el gráfico. Y si tiene algún año cumplido, más un mes cumplido y entre 16 a 29 meses, lo aproximamos al año con el mes siguiente. Y por lo tanto, si tiene 4 años, 11 meses y 16 días, lo aproximamos a 5 años. ¿Se entiende? Perfecto, maravilloso. Y aquí tenemos los indicadores de registros. A la hora de calcular o de evaluar el crecimiento, cuando lo hagamos en los gráficos de crecimiento, la marquita que hagamos puede caer en distintos espacios de esa gráfica, que pueden estar debajo de algunas curvas que les mostré, que son las curvas de la desviación estándar, ¿cierto? Por ejemplo, si la marquita que hacemos cae por debajo o justo en la curva del percentil de crecimiento de menos 2 desviaciones estándar, eso uno lo registra típicamente en la atención simplemente como menos 2. Y tenemos reglas similares para las marquitas que van entre estos distintos espacios, entre estas curvas de percentiles de crecimiento, y registros similares. Por ejemplo, si cae nuestra marquita por sobre la curva del percentil de crecimiento menos 2 desviaciones estándar, pero justo o por debajo de la de menos 1 desviación estándar, en el registro simplemente escribimos menos 1, y así, bueno, aquí tenemos las recomendaciones para las demás. Si cae entre las curvas de percentil de crecimiento por sobre menos 1 desviación estándar y por debajo más 1 desviación estándar, eso se cataloga como normal o mediana, o algunas personas simplemente escriben una N o una M. Esto es mucho más fácil de entender cuando uno utiliza las curvas de crecimiento. En el taller 3 vamos a hacer ejercicios de esto para que se entienda. Y el indicador de más 3, que viene a representar la marquita que nosotros hagamos que caiga por sobre la curva del percentil de crecimiento de más 3 desviaciones estándar justo en esta curva. La verdad es que solamente lo utilizamos en el gráfico de INCDAT, porque solamente ahí está esa curva. En el resto solamente usamos desde este registro hasta este. Ya hacemos los registros. ¿Y cómo se interpreta cada uno? En términos de la calificación nutricional, que es una de las calificaciones que hacemos de los pacientes pediátricos, aquí que queremos identificar si nuestro paciente está desnutrido, si está en riesgo de desnutrir, si está normal o eutrófico, si está con sobrepeso, si está con obesidad o con obesidad severa. ¿Y cómo lo podemos establecer? Depende de la edad. Si tiene menos de un año, aquí hay 2 indicadores que utilizamos para la calificación nutricional: el peso edad y el peso talla. Para el peso edad, si queremos decir que está en estado de nutrición, tenemos que calcular un peso edad igual a menos 2 en el registro. ¿Y qué era menos 2 en el registro? Era esto, que esté justo en el carril o por debajo de el carril de crecimiento que representa el percentil de menos 2 desviaciones estándar, que es lo mismo que hablar del percentil 90. Riesgo de desnutrir es peso edad menos 1, normal o eutrófico es peso edad normal o en la mediana. Y sobrepeso o obesidad no ocupamos el indicador de peso edad para clasificar a los pacientes menores de un año en estas calificaciones nutricionales, sino que utilizamos el indicador de peso talla. El peso edad no nos sirve para esto. Por lo tanto, si tenemos un caso donde tenemos un paciente con un peso edad que está en más 1, pero el peso talla está normal, ahí la interpretación correcta sería decir que en verdad está normal o eutrófico.
Si el peso de edad está alterado con algún valor positivo, usamos el peso talla para determinar la calificación nutricional. Si tiene entre 1 año, 5 años y 29 días, aquí solamente utilizamos el peso talla para calcular la calificación nutricional. Y si tiene entre 5 años, 1 mes y 19 años, utilizamos el indicador del IMC. Y hay algunas alarmas del estado nutricional que podemos identificar mediante la evaluación del estado nutricional. Cuando hablo de estado nutricional me refiero a esta calificación, para que se entienda ya. Desnutrido, riesgo de nutrir, normal, hipertrófico, sobrepeso u obeso. Hay algunas alarmas que podemos identificar, como por ejemplo que la niña o niño esté ascendiendo o descendiendo de un canal de crecimiento de una manera no deseada y en controles repetidos, es decir, no le cambiamos nada a su alimentación, no le hicimos hacer más ejercicio y está empezando a cambiar de canal de crecimiento y esto ya está siendo persistente, es una alarma. ¿Qué significa una alarma? Para efectos de ustedes, que requiere una evaluación médica a ese niño o niña. Y el niño o niña de 5 años o más y 1 mes, un aumento del IMC de 1,5 kilos por metro cuadrado o más en 6 meses o menos, también es un indicador o una señal de alarma del estado nutricional. La calificación estatal para toda edad se utiliza simplemente el indicador talla edad, y si la talla edad está en -2 se clasifica como talla baja, si está en -1 como normal baja, si está la mediana normal como talla normal, si está con un registro de +1 es talla normal alta, y si está con un registro +2 es talla alta. En general, aquellos pacientes que requieren una evaluación médica son aquellos que tienen un indicador de talla edad en talla baja o en talla alta de manera persistente, en varios controles de rutina. Eso requiere una evaluación médica, cuando está en talla baja o en talla alta. Ahora, como yo les dije antes, la mayoría de las veces, la talla baja se debe por variantes normales, pero igual eso requiere una evaluación, para estar seguros de que estamos frente a una situación de variante normal y no frente a un proceso de enfermedad. Y en cuanto a las alarmas de la talla, depende. Si son niñas, entre 5 y 10 años, una velocidad de crecimiento menor a 5 centímetros al año. Si tienen menos de 9 años, con ascenso de carril de crecimiento más del control, es una señal de alarma. Si una niña que ya inició su pubertad, que aumenta menos de 3 centímetros en 6 meses, eso es una señal de alarma. Si todavía no parte la pubertad de esta niña y está aumentando menos de 2 centímetros en 6 meses, eso también es una señal de alarma. Y si tiene menos de 8 años y está aumentando ya más de 3,5 centímetros en 6 meses, eso también es una señal de alarma. De nuevo, señal de alarma que implica, para efectos de ustedes, que requiere una evaluación médica. Y en los chicos cambian un poquitito estos criterios para detectar las señales de alarma. ¿Qué más pienso? Que desde los 5 y 12 años encontrar una velocidad de crecimiento menor a 5 centímetros al año. En los menores de 11 años con un ascenso carril de crecimiento más del control. En niños con pubertad iniciada que aumentan menos de 3 centímetros en 6 meses. En niños sin pubertad iniciada que aumentan menos de 2 centímetros en 6 meses. Y en menores de 10 años con aumento de más de 3,5 centímetros en 6 meses. Esas son señales de alarma de la talla en niños. Y el perímetro cefálico, cuando lo calculamos, la verdad es que los únicos indicadores anormales concretos son los indicadores -2 y +2, que dan las calificaciones de microcefalia y macrocefalia respectivamente, y -1, normal o mediana, y +1, la verdad es que esos son perímetros cefálicos normales. Y bueno, para efectos prácticos de ustedes, micro o macrocefalia, ¿qué implica? Que ese niño o niña requiere una evaluación médica para evaluar la causa de esa micro o macrocefalia. Perímetro cintura, que esto, como lo había dicho anteriormente, lo comenzamos a evaluar de manera rutinaria desde los 5 centímetros, perdón, desde los 5 años en adelante, es para detectar situaciones de obesidad abdominal. Que la obesidad abdominal es un tipo de obesidad donde encontramos un aumento de la cintura por la acumulación de la grasa, obviamente a nivel de la cintura. Pero ¿por qué es útil buscar ese tipo de obesidad? Porque en general la obesidad abdominal es un indicador de obesidad visceral, es decir, de tejido adiposo que ya está empezando a ocupar espacio donde hay tejido asociado a vísceras, al hígado, al páncreas, al estómago. Y el tejido adiposo ahí ya está empezando a generar algunos problemas porque genera ambientes microinflamatorios que empiezan a afectar el funcionamiento de estos tejidos y a empezar a predisponer a la persona a distintos problemas de salud: hipertensión, enfermedad endocrina, eventos cardiovasculares. Así que es importante identificar esto. ¿Y esto cómo se hace? Solamente midiéndole el percentil de cintura.
del perímetro central del paciente y viendo en qué percentil cae. ¿Y estos percentiles dónde están? El documento del patrón de crecimiento que le mostré anteriormente, en unas tablas que están como al final de ese documento. Así que en general cuando uno quiere saber en qué situación, yo decía abdominal, está esta persona, uno le toma el perímetro central y uno abre este documento y busca en qué percentil cae la medición que uno les acorte niño o niña. Y ahí hay una tabla por edad, dice ya se tiene 7 años, esto es lo normal, aquí ya se pasa el porcentaje 75-90, uno lo busca. Algunas palabras sobre la pubertad. La verdad es que pubertad no vamos a revisar en esta asignatura porque pubertad es en sí mismo un proceso bien complejo y que la verdad es que supera un poquito los alcances de esta unidad. Pero para mencionar algunas cosas importantes, la pubertad, ¿qué es? Es un periodo de cambio fisiológico durante la adolescencia que se caracteriza por cambio importante en el crecimiento, ocurre el estilo puberal, hay cambio en la voz, hay cambios cognitivos, hay cambios conductuales, también empieza a haber un desarrollo acentuado de las características sexuales secundarias. Y en general, uno puede objetivamente decir que un paciente se encuentra todavía no en la pubertad, es decir, en un periodo prepuberal, cuando uno lo clasifica en un estadio de Tanner 1. Enseguida vamos a ver una imagen a qué nos referimos cuando hablamos de Tanner 1, Tanner 2 y esta clasificación que es para evaluar las etapas de la pubertad en las niñas y niños. El inicio de la pubertad, por consenso, se establece que parte cuando externamente uno observa que un niño o niña está ya en clasificación de Tanner 2. Y como lo había dicho en un inicio, en las niñas más o menos la pubertad está partiendo hoy en día a los 10 años y medio, en los niños a los 11 años y medio. Pero igual hay rango, puede partir tan temprano en las niñas como a los 8 años y sigue siendo normal, o tan tarde como hasta los 12 años. Y en los niños tan temprano como a los 9 años y tan tarde como a los 14 años. Cuando se sale de estos parámetros, uno empieza a sospechar procesos de pubertad precoz, si parte muy temprano, o pubertad retrasada, si parte muy tarde. Y todo eso requiere evaluación médica. Y ya una hora que ya terminó la pubertad y que se completaron los cambios que eran esperables para este periodo, cuando uno objetivamente evalúa al niño o la niña y lo encuentra en estadio Tanner 5. Y los tirones puberales, en general, ¿en qué momento ocurren? Que es este periodo donde hay un pic de la velocidad del crecimiento y el chico o la chica crece bastante. En la niña ocurre más o menos en la etapa del Tanner 3 de Max y en los niños en el Tanner 4 de pene y público. Ya, y ahora vamos a ver de qué estoy hablando cuando hablo de Tanner. Tanner es una clasificación del examen físico del aspecto de algunas características sexuales secundarias que uno correlaciona con el momento biológico en el que se encuentra la pubertad. Y en general, ahí como pueden ver, el Tanner 1, que es la primera parte del inicio, está la clasificación de Tanner de desarrollo mamario para las mujeres. En Tanner 1, uno ahí dice que en verdad todavía no ocurrió la pubertad y es porque no hay tejido mamario palpable, solamente se observa un pezón que protruye sobre la piel y la areola no está pigmentada. Esas son niñas que todavía no han partido su pubertad. Y cuando ya uno dice, parece que ya partió la pubertad, cuando la niña ya se palpa algo de tejido mamario debajo de la areola, sin sobrepasarla, la areola con el pezón protruyen juntos con un aumento del diámetro de la areola y es la etapa donde ya se siente lo que se llama el botón mamario, es decir, un pequeño puntito que empieza a ser, digamos, un tejido mamario en potencia, en crecimiento. Estas imágenes son de cultura general, no se las tienen que aprender estas descripciones solamente para que sepan de pubertad. Y ya uno dice que terminó la pubertad cuando uno ya encuentra un Tanner en esta etapa, en las mujeres. Y en los chiquititos, en verdad, en los niños lo que más se evalúa es el Tanner a partir de la evaluación del aspecto del pene y del vello púbico y también de los testículos. Y lo que yo les decía, en general, uno dice que un niño no está o no ha iniciado todavía la pubertad cuando los testículos tienen un volumen menor a 4 centímetros cúbicos. Y cuando ya superan este volumen, uno dice, bien, aquí ya los testículos están un poquitito más grandes de tamaño, superan los 4 centímetros cúbicos, probablemente ya partió la pubertad. Y en general, cuando ya tiene un aspecto semejante al de un adulto, el pene con los testículos, ya hay un vello púbico significativo. Uno dice, bueno, ya alcanzó el fin de la pubertad, ya ocurrió todo lo que tenía que ocurrir en este periodo con este chico. Y de hecho, para evaluar el volumen de los testículos existe un instrumento que es el orquidómetro de Padel, que es como una cadenita de pelotitas, y hay una pelotita que tiene que es como de 4 centímetros cúbicos, y uno compara ahí como el tamaño y dice, ya está en el tamaño, y en ese que ya partió. Y eso es crecimiento y desarrollo. La única clase de esta unidad, que tiene varios conceptos prácticos que hay que aprender
que vamos a reforzar el uso de las curvas de crecimiento en el taller. Y como el grupo B no va a tener el taller antes del certamen, yo los ejercicios que vamos a hacer los voy a subir a internet con la pauta ya hecha, de ejercicios que no son evaluados, pero son para aprender, porque en el certamen voy a preguntar una pregunta de aplicación de cómo hacer una gráfica. Entonces eso me interesa que sepan hacerlo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, consulta sobre los contenidos revisados en esta clase? ¿Ah? ¿Cómo, perdón? Para el grupo A. El grupo B no, porque el grupo B, lo que me comunicó la jefa de carrera, no van a haber actividades después de la 1 de la tarde, jueves y viernes. Y el taller 3 del grupo B va a ser reagendado. Estuvimos revisando las fechas antes de iniciar la clase y creo que tentativamente va a quedar para creo que era el 6 de noviembre donde encontré el espacio. Pero a ver, la relación de nuevo. Es que no sé si todos puedan. No tengo esa certeza. Y como no sé si todos pueden, entonces no puedo decirlo así porque quizás ya se programan por la cosa y en otras actividades. Si tuviera la certeza de que todos pueden y todos quieren, podríamos hacerlo así. Pero no sé si eso es posible. ¿Es posible saber eso, Fernando? No, entonces yo creo que voy a tener que correr. Aquí al 2 de noviembre, el taller 3 del grupo E. Que bueno, va a ser antes del inicio de la siguiente unidad, así que al menos no se van a mezclar contenidos ahora. Eso. Y bueno, y después de evaluarlo y meditarlo un poco, el certamen 1 tiene una escala de 20 puntos. Y esa escala va a ser reducida a 18 puntos. Así que va a haber un cambio en las notas. ¿Ya? No esperen que esto se repita en el certamen 2 y 3. ¿Ya? Así que eso les quería comunicar. Y les voy a pedir que se acerquen, firmen la sentencia, por favor. Hehehe